Muy bien. Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Aún siguen ingresando compañeros. Vamos. Ya somos 18 participantes. Muy bien. Eh, Vamos entonces a retomar nuestras clases después de un periodo de paralización. Entonces, lo primero que vamos a ver es eh, la nueva calendarización de las evaluaciones en términos de dar las fechas. Nosotros no tenemos aún ninguna evaluación y en función de los acuerdos, ¿ya? En función de todos los acuerdos obtenidos por el estamento de estudiantes, se van a considerar solo 2 evaluaciones, ¿ya? Esta semana es una semana de marcha blanca, por lo tanto no vamos a tener evaluaciones, pero la primera evaluación la vamos a fechar para el día 13, ¿ya? de julio, es decir, el próximo martes, ¿ya? Esa sería la primera evaluación. Eh, Recuerden que este semestre tiene fecha de término, por lo menos hasta la última que yo tengo entendido, el día 20 de agosto. Y entre medio tenemos una semana de descanso, ¿ya? Que es la semana del 26, por lo tanto ahí tendríamos 2 clases menos, ¿ya? Y por lo tanto nos quedaría el 13 de julio la primera evaluación y la segunda evaluación y final sería el día 13 de agosto, ¿ya? Para aquellos estudiantes que tengan que rendir examen, este sería el 17 de agosto, ¿ya? 17 de agosto, para así finalizar el día 20, ¿ya? Estas serían las nuevas fechas de evaluación. Repito, la primera evaluación sería el 13 de julio, es decir, el próximo martes. La segunda evaluación sería el 13 de agosto, ¿ya? Y el examen quedaría fechado para el día 17 de agosto, ¿ya? La clase del día 27 y 30 de julio no se realizarían porque tendríamos en esa la semana de descanso, ¿ya? Por lo tanto, 6, 7, 8, nos quedarían 8 clases, digamos, para poder cumplir con nuestro programa. Eso sería entonces con respecto a las evaluaciones. Con respecto a la evaluación número 1, ¿ya? Con respecto a esa evaluación, es decir, a la evaluación del 13 de julio, los contenidos son todos los contenidos que ya vimos, es decir, estadística descriptiva univariada. Nosotros, antes de la interrupción de las clases, empezamos a ver, analizar, estudiar lo que es la estadística bivariada, es decir, aquella estadística en donde nosotros trabajamos con 2 variables. Entonces vamos a continuar con eso, pero la evaluación 1 solo entraría estadística univariada, ¿ya? Estadística univariada. Es decir, entra todo lo que son eh, definiciones de variables, etcétera, tablas de frecuencia, medidas de tendencia central, media moda, medida de variación, ¿ya? Varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, medida de posición.
todo lo que es percentiles, cuartiles, deciles, etc. Esos serían los contenidos que entrarían en la primera evaluación, que son todo lo que ya todo lo que vimos en la primera parte, ¿ya? Y la segunda evaluación, que sería en agosto, es a partir de los contenidos de la estadística bivariada, es decir, de lo que alcanzamos a ver al principio, que fue una clase, que fue tablas de contingencia, ¿ya? Y continuamos entonces ahora con la estadística bivariada. Seguimos entonces trabajando con tablas de contingencia, ¿ya? Y vamos a compartir pantalla. Antes voy a emitir a alguien más. Ahí. Acá está. Compartimos pantalla. Ahí. ¿Ya? Entonces, como decía, lo último que estuvimos viendo fueron las tablas de contingencia, ¿ya? Determinamos cuáles eran los tipos de frecuencias que existían en una tabla de contingencia. Las frecuencias que estaban dentro le llamábamos frecuencias conjuntas porque dependían de la variable A y de la variable B, es decir, dependen de ambas variables. Y las frecuencias que están acá en rojo le llamábamos frecuencias marginales, ¿ya? Porque esas dependían exclusivamente de una de las variables, o de la variable A o de la variable B. También definíamos las frecuencias condicionadas, ¿ya? Eso fue lo que alcanzamos a ver. Entonces, hoy día vamos a tratar de ver un tipo de test que nos permite determinar la dependencia o independencia de las variables. Pues cuando yo tengo dos variables, ¿ya? Mi variable X, mi variable Y, mi variable A, mi variable B, como quieran llamarle, lo que yo quiero ver o quiero estudiar es si existe alguna asociación, ¿ya? Si existe alguna asociación entre esas variables, ¿ya? Primero vamos a ver el caso en que nuestras variables sean de tipo cualitativa, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero ver la existencia, ¿ya? De asociación o de dependencia de variables que están inscritas en una tabla de contingencia y que estas son, además, variables cualitativas, entonces lo que yo voy a utilizar va a ser un contraste de independencia o un test de independencia que le denominamos test de independencia chi cuadrado. Este test de dependencia se llama chi cuadrado porque el estadístico que permite establecer si los datos son o no son independientes es un estadístico cuya distribución es una distribución chi cuadrado, ¿ya? La distribución chi cuadrado es una distribución que nos permite analizar la dependencia, entre otras cosas, ¿no? Nos permite analizar la independencia de variables cuando estas son cualitativas. Entonces, nuestro test, ¿ya? Vamos a suponer, entonces, primero vamos a suponer que tenemos nuestra tabla de contingencia, ¿ya? Como la que tenemos acá, ¿ya? En donde tenemos dos variables, la variable A, la variable B, ¿ya? Y vamos a suponer entonces que esta tabla de contingencia es de orden I por J, es decir, tiene I filas, ¿ya? Tiene I filas y tiene J columnas, ¿ya? Ese es el orden de las variables. I fila, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 I filas, y tengo 1, 2, 3, 4 J columnas, ¿ya? Estamos en ese caso. Entonces lo que nosotros queremos contrastar, o queremos ver, es si existe una independencia o dependencia de estas variables, ¿ya? Entonces para eso nosotros hacemos el siguiente contraste, ¿ya? El siguiente contraste. Decimos H0
Ese H0 se le conoce como hipótesis nula. Cuando uno hace un test o un contraste de hipótesis, estas hipótesis son excluyentes, ¿ya? Es decir, que la hipótesis nula me indica algo y la hipótesis alternativa, que es este H1, es el complemento de ese algo que me explica o que me determina la hipótesis nula. Por lo tanto, la hipótesis nula aquí me está diciendo que la distribución conjunta, es decir, P y J, la distribución conjunta, es igual al producto de las marginales, de las distribuciones marginales. Si ocurre eso, si ocurre que la distribución conjunta P y J es igual al producto de las distribuciones marginales, P y punto por P punto J, entonces decimos de que las variables, ¿ya? La variable X y la variable Y, o la variable A y la variable B, son independientes. Versus H1, que le llamamos hipótesis alternativa, en donde me dice que la conjunta es distinta al producto de las marginales, ¿ya? Si la conjunta es distinta al producto de las marginales, entonces decimos que las variables son dependientes, ¿ya? Entonces, eso es lo que me está diciendo este test. Hipótesis nula, las variables son independientes, versus hipótesis alternativa, las variables no son independientes, es decir, si no son independientes, entonces decimos que son dependientes. En otras palabras, que una variable depende, está relacionada con la otra variable, ¿ya? Entonces, para poder contrastar esta hipótesis, ¿ya? Este test de hipótesis, nosotros vamos a utilizar un estadístico o una cantidad pivotal, ¿no es cierto?, que se le denomina cantidad pivotal de Pearson, y que está definida de esta manera, ¿ya? Este es nuestro estadístico de prueba, ¿ya? Este es nuestro estadístico de prueba, donde el MIJ gorrito es un valor que le llamamos valor estimado, o también se le llama valor esperado. Y ese MIJ gorrito se calcula a través de el producto de las marginales, ¿ya? El producto de las marginales dividido por el total de nuestra muestra, ¿ya? Entonces, teniendo calculado mis valores esperados o valores estimados, yo puedo encontrar mi estadístico de prueba, ¿ya? Este estadístico de prueba es un número que nosotros calculamos, ¿ya? Un número. Entonces, una vez que ya tengo calculado mi estadístico de prueba, entonces lo que nosotros hacemos es que bajo la hipótesis nula, es decir, bajo esta hipótesis, ¿ya? Entonces, el estadístico x cuadrado, este que está acá, el que acabamos de calcular, tiene una distribución asintótica, es decir, cuando n tiende al infinito, chi cuadrado, ¿ya? Tiene una distribución chi cuadrado con i menos 1 por j menos 1 grados de libertad. La distribución chi cuadrado necesita dos elementos, necesita los grados de libertad para poder ser determinado, necesita los grados de libertad y además necesita el nivel de confianza. Entonces, este estadístico tiene una distribución chi cuadrado con esos grados de libertad, i menos 1 por j menos 1. Recuerden que el i indica el número de filas y el j indica el número de columnas. Entonces, para la decisión de nuestra hipótesis, es decir, si rechazamos o no rechazamos nuestra hipótesis, decimos que se va a rechazar la hipótesis nula, es decir, vamos a rechazar esta hipótesis, que es la hipótesis nula, es decir, rechazamos la independencia, ¿ya? Si con un nivel de confianza, con un nivel de, perdón, con un nivel de significancia igual a alfa. ¿Cuándo se verifica esto? Cuando el estadístico de prueba es mayor o igual
ya es mayor o igual que el valor teórico, que es mi chi cuadrado alfa con estos grados de libertad. Este valor teórico nosotros lo encontramos en una tabla chi cuadrado, es una tabla teórica. Así como existen tablas normales, también existen tablas chi cuadrado. Y ese valor lo encontramos en la tabla chi cuadrado. Entonces comparamos el valor, ¿no es cierto?, de nuestro estadístico de prueba y lo comparamos con el valor teórico que nos entrega nuestra tabla de chi cuadrado. Entonces, si se da esta desigualdad, es decir, que este valor es mayor que el valor teórico, entonces nosotros rechazamos la hipótesis nula, y si rechazamos la hipótesis nula, entonces estamos aceptando la hipótesis alternativa, ¿ya? Por lo tanto, si rechazamos la hipótesis nula, decimos que los datos son dependientes. Si no rechazamos la hipótesis nula, entonces decimos que nuestras variables son independientes, ¿no? Así es como nosotros vamos a poder establecer nuestra dependencia o independencia. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo calcularlo. Supongamos que se realiza un estudio descriptivo en una escuela, en un colegio, sobre la nacionalidad de los estudiantes desglosado por género, ¿ya? Entonces, queremos ver si la variable nacionalidad es independiente o dependiente con respecto a la variable género. Fíjense que ambas variables son variables cualitativas, pues este test se utiliza solo para variables cualitativas, ¿ya? Entonces me dice, determine si las variables son independientes con un nivel de confianza del 95%. ¿Ya? Ese nivel de confianza es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Ahora bien, ese nivel de confianza lo entrega el investigador. En este caso, yo le estoy diciendo que el nivel de confianza es de un 95%. Eso quiere decir que estamos aceptando un error de estimación, ¿ya? Estamos aceptando un error de estimación del 5%, ¿ya? Entonces, para poder determinar si estas variables, nacionalidad y género, son independientes, entonces lo que vamos a hacer es utilizar nuestro test chi cuadrado, ¿ya? Entonces yo voy a dejar de compartir, ¿ya? Voy a dejar de compartir para poder establecer nuestro test, ¿ya? Nuestro test chi cuadrado. Estoy anotando, ahí. Dejo de compartir y ahora voy a compartir un Excel. ¿Ya? Bueno, esta es nuestra tablita que nos entrega el problema. Entonces lo primero que voy a hacer es poder completar esta tabla, ¿ya? Con los valores totales, ¿ya? Con los valores totales. Entonces simplemente lo que hago es sumarlos. Ahí, los sumo. Tanto por columnas como por fila, ¿ya? Tanto por columna como por fila. Ahí. Entonces, es importante que la suma de las columnas sea exactamente la misma suma que las filas. Entonces yo voy a comprobar eso, voy a ponerme acá, ahí, y voy a sumar por columna, me da 590, voy a guardarlo, y ahora voy a ponerme acá, y voy a sumarlo y me debería dar 590. Perfecto, está bien. Entonces, esos son nuestros totales, ¿ya? Esos son nuestros totales. Y ahora lo que queremos, lo que vamos a hacer es poder encontrar nuestros valores esperados, ¿ya? Nuestros valores esperados. Entonces, para encontrar nuestros valores esperados, fíjense, voy a dejar de compartir, voy a compartir nuevamente acá.
para poder encontrar nuestros valores esperados, lo que nosotros debemos hacer es calcular estos valores. Porque el que está con gorrito es nuestro valor esperado. Entonces me dice, mire, multiplique las marginales, ya, ni punto por n punto j, y divídalo por el total, por n. Entonces eso es lo que vamos a hacer para encontrar cada uno de los valores esperados. Entonces vuelvo a compartir. Entonces, si yo quiero encontrar el valor esperado de hombres chilenos, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar las marginales y dividirlo por el total. Entonces, fíjense, para este valor, mi marginal es esa. Para ese valor, mi marginal es 2,97 por la fila y además es 2,80 por la columna. ¿Ya? Entonces, para poder encontrar el valor esperado, simplemente lo que hago es multiplicar esa marginal, la multiplico por esa marginal y lo divido por el total, que en este caso es 590. Entonces aquí tengo mi primer valor esperado. ¿Ya? Mi primer valor esperado. ¿Ya? Mi primer valor esperado. Ahora, para calcular la siguiente, el valor esperado, en este caso, mujer chilena, hago exactamente lo mismo. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Multiplico, ¿no es cierto? Multiplico ese marginal, lo multiplico por ese marginal. ¿Ya? Y lo divido por el total. No me salió así, entonces lo tengo que calcular uno por uno. Entonces voy a multiplicar ese marginal, lo voy a multiplicar por ese marginal, por este de acá, y lo divido por 590. Y acá tengo entonces mi segundo valor esperado. Y así se calculan todos los valores esperados. Para calcular el valor esperado de hombres venezolanos, tengo esa marginal por esa marginal. ¿Ya? Entonces calculamos esa marginal multiplicada por esa otra marginal y dividida siempre por el total, 190. Entonces aquí tengo mi valor esperado. Para los haitianos, lo mismo. Esa marginal multiplicada por esa marginal y dividido por 590. Para los peruanos sería esa marginal multiplicada por esa otra marginal y dividido por 590. Aquí tengo entonces los valores esperados o valores estimados de hombres chilenos, venezolanos, haitianos, peruanos. ¿Ya? Sigo entonces con la mujer. Ya tengo la mujer chilena, entonces ahora calculo el valor esperado para la mujer venezolana. Mujer venezolana sería esa marginal multiplicada por esa marginal y dividida por el total, 590. Para la mujer haitiana sería esa marginal multiplicada por esa marginal y dividida por el total. Finalmente, para la mujer peruana sería esa marginal, ¿no es cierto?, multiplicada por esa marginal y dividida por 590. ¿Ya? Así entonces es que encontramos, ¿no es cierto? Así entonces es que encontramos todas, vamos a verificar que esté correcto, sí, perfecto. Encontramos todos los valores esperados, ¿ya? Encontramos los valores esperados. Entonces lo que debemos hacer ahora es encontrar el estadístico de prueba. ¿Ya? Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir para viendo lo que estamos haciendo. Ya encontré esas marginales, perdón, estos valores esperados. Entonces, a partir de estos valores esperados, yo necesito encontrar este estadístico de prueba. ¿Ya? Ese estadístico de prueba. ¿Y quién es ese estadístico de prueba? Es, fíjense, NIJ, es decir, la conjunta, menos
el esperado al cuadrado dividido por el esperado. Repito, es la conjunta menos el esperado al cuadrado dividido por el esperado. ¿Ya? Y todo eso se suma, la suma de todo eso. ¿Ya? Entonces dejo de compartir y me voy nuevamente al Excel. Entonces nosotros acá vamos a calcular eso. Y la suma las voy a ir poniendo acá abajito, pero entiendan que esa suma es, digamos, no los totales, sino que la suma del x cuadrado. Entonces me dice, tome tome el valor real, o la conjunta, réstele el esperado, el valor cuadrado, y divídalo por el cuadrado. Y divídalo por el estimado. Entonces, ese lo voy a escribir acá mejor, para que no nos confundamos. Fíjense. Lo que estoy haciendo es lo siguiente. Tomo ese valor, que es el valor conjunto. Le resto el esperado. Eso lo elevo a 2. Y ese valor lo divido ahora por el esperado. ¿Ya? Por el esperado. Y ahí tengo eso. ¿Ya? Y esto lo repito con todos. ¿Ya? Lo repito con todos. Entonces, para el de abajo, tomo la conjunta, le resto el esperado, ¿ya? Lo elevo a 2, y eso lo divido nuevamente por el esperado. Y aquí me falta un paréntesis. Ahí. Y ahí tengo eso. Y eso con todo. ¿Ya? Tomo la conjunta, le resto el esperado, lo elevo a 2, lo elevo a 2, ahí, y eso lo divido nuevamente por el esperado. Y ahí me van apareciendo esos valores. Para este de acá, tomo la conjunta, le resto el esperado, lo elevo a 2 y lo divido por el esperado. Vamos acá ahora. Tomo la conjunta, le resto el esperado, lo elevo a 2 y lo divido por el esperado. Para el siguiente, tomo la conjunta, le resto el valor esperado, lo elevo a 2 y lo divido por el valor esperado. Ahí. Tomo la conjunta, le resto el esperado, lo elevo a 2 y lo divido nuevamente por el esperado. Y finalmente, tomo la conjunta, le resto el valor esperado, lo elevamos a 2 y lo dividimos por el valor esperado. Ahí tengo los valores. Y ahora simplemente yo digo que mi x cuadrado, mi estadístico de prueba, ya, mi x cuadrado va a ser igual a ¿quién? A la suma de todos estos. ¿Ya? Entonces va a ser S más S más S más S más S más S, le sumamos S y le sumamos S. Y este entonces es mi estadístico de prueba. ¿Ya? Ese es mi estadístico de prueba. Ahora, una vez que ya tengo calculado mi estadístico de prueba, lo que yo necesito es calcular mi valor teórico. ¿Ya? Mi valor teórico. Recuerden que el nivel de confianza que me dio el problema es de un 95%. ¿Ya? El nivel de confianza
el nivel de confianza es de un 95%. ¿Ya? Y siempre el nivel de confianza es de la forma, lo voy a borrar acá, lo voy a poner acá mejor. El nivel de confianza siempre es de la forma 1 menos alfa, ¿ya? Alfa, 1 menos alfa por 100, por 100. Y ese 1 menos alfa por 100, en este caso, en mi nivel de confianza, es igual a un 95%. Entonces, aquí tengo una ecuación, 1 menos alfa por 100 es igual a 95. Entonces, con esto yo puedo encontrar mi valor del alfa. Porque para poder encontrar mi chi cuadrado necesito dos cosas. Necesito el alfa y necesito los grados de libertad. Entonces acá simplemente lo que hago es despejar alfa. ¿Ya? Despejo alfa. Entonces mi alfa va a ser igual. ¿Ya? Mi alfa va a ser igual. Lo despejo, fíjense. El 100 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Ya? Entonces me quedaría 95 dividido por 100. Ahí. ¿Ya? Y este alfa yo lo puedo pasar para allá, por lo tanto el 95% pasa para allá, entonces esto me quedaría 1 menos eso. Ahí. Y por lo tanto mi alfa está dado por ese valor. Ya está dado por ese valor. Y ahora lo que necesito calcular son los grados de libertad. ¿Ya? Los grados de libertad. Y los grados de libertad está dado por I menos 1, ¿no es cierto? J menos 1. Ese producto. Donde I es el número de filas y J es el número de columnas. En este caso tenemos dos filas, ¿ya? Y tenemos 4 columnas. Por lo tanto, 2 menos 1 sería 1, multiplicado por 4 menos 1, que sería 3. Por lo tanto, tengo 3 grados de libertad. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es, a través de una chi cuadrado, ya tengo que encontrar una chi cuadrado, ya, con 3 grados de libertad y con un alfa de 0,05 y 3 grados de libertad. Chicos, nos quedan 3 minutos. Voy a estar un poco... si no alcanzamos a terminar, ya, entonces, bueno, tratemos de terminar esto. Si lo que nos queda es... Voy a dejar de compartir y ahora voy a compartir la tabla chi cuadrado. ¿Ya? Yo ya había bajado una tabla chi cuadrado. Déjenme ver dónde está. A ver si está por acá. Ahí. ¿Ya? Acá tengo mi tabla chi cuadrado. Esta columna son los grados de libertad y esta fila de acá arriba son los alfa. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos 3 grados de libertad y tenemos un alfa de 0,05. Lo acabamos de calcular. Entonces, nos vamos al alfa 0,05 con 3 grados de libertad. Me da la chi cuadrado 7.8147. Esta es. Ya, esa es. Esta es. Listo. Dejo de compartir. Y me voy nuevamente acá. Perdón. Comparto nuevamente mi Excel. Entonces, la chi cuadrado, que es la teórica, ¿no es cierto?, es igual a 7.8147. Entonces comparamos ahora. Comparamos. ¿Qué comparamos? El estadístico de prueba y la tabla chi cuadrado. Nos podemos dar cuenta, ¿ya? Nos podemos dar cuenta que el x cuadrado, ¿ya? Que el x cuadrado, que es el estadístico de prueba,
es menor, ¿no es cierto?, que la teórica, que la chi cuadrado. Es menor que la chi cuadrado. Por lo tanto, voy a dejar de compartir y me voy nuevamente a la diapositiva. Nos vamos a la regla de decisión. Dice, se rechaza la hipótesis nula si el observado es mayor que la chi cuadrado. Pero para nuestro caso, el observado es menor que la chi cuadrado. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula. Luego, si no rechazamos la hipótesis nula, entonces decimos que estas variables son independientes. Y así es entonces como calculamos la independencia de nuestros datos, de nuestras variables. Espero que se haya entendido. Esta cosa se va a cortar en cualquier momento. Si no han alcanzado a... Por favor, escriban en el chat su nombre para poder pasar la lista. Y nos veremos